plantea algunas preguntas que ya previamente Hillary en el afiche de catalizador planteó, ¿verdad? Que son preguntas como ¿qué es la filosofía de la ciencia? ¿Qué papel juega la filosofía en las ciencias? ¿La ciencia es realmente objetiva? ¿Qué es la objetividad? ¿Qué es la verdad en ciencia? ¿Cómo la ciencia ha conformado nuestro mundo? Bueno, esas son las preguntas que planteó Hillary, redactadas quizás de otro modo, pero la verdad me sirvieron muchísimo para, bueno, pues poder plantear las principales interrogantes que van a dar curso, digamos, a esta charla, ¿verdad? Bueno, ¿qué es filosofía de la ciencia? La primera pregunta. Hay un historiador y filósofo de la ciencia de la Escuela de Filosofía de la UCR llamado Guillermo Coronado, conocido quizás por algunos que estudiaron filosofía, ya bueno, pues evidentemente está pensionado, y él nos dice que la filosofía de la ciencia es una reflexión sobre los métodos de la ciencia. Intenta desterrar los resabios del platonismo y del esencialismo en ciencia, los cuales pensaban que era posible acceder a la verdad por medio de métodos axiomáticos. ¿Qué es algo axiomático? Es como cuando alguien hace una afirmación y la cree tan obvia que no es necesario verificarla, no es necesario corroborarla y tampoco es objeto de discusión. Bueno, más bien lo que hace la filosofía de la ciencia es decirle a muchos fundamentos y a muchos logros de la ciencia, bueno, esto tiene que ser interrogado, esto tiene que ser conceptualizado y esto tiene que ser, bueno, pues definido y hay que reflexionar al respecto, ¿verdad? Los hallazgos en ciencia no se pueden quedar solamente en, bueno, la mera descripción de los hallazgos, sino también en la reflexión de estos, ¿verdad? Dice Guillermo Coronado que esta verdad en ciencia siempre es provisional, pero que eso no significa que tengamos que caer en el extremismo en el que ha caído, por ejemplo, la posmodernidad, ¿verdad? Que dice que ya que la verdad cambia, entonces eso significa que todo vale como ciencia. Eso no es cierto y no es lo que Guillermo Coronado quiere decir. Quizás es lo que quieran decir algunos autores demasiado postmodernos, pero no es lo que dice la filosofía de la ciencia. Más bien, la filosofía de la ciencia sí reconoce que la ciencia es objetiva, pero no entiende por objetividad lo que convencionalmente entiende el positivismo. Esto lo veremos más adelante sobre qué es positivismo. Eh, bueno, también hay otra definición de la que podemos dar cuenta a través de un filósofo español llamado Gustavo Bueno en su obra El papel de la filosofía en el conjunto del saber, que dice que la filosofía reflexiona sobre la ciencia y sus resultados, tomando en cuenta las preguntas convencionales que tiene la filosofía, qué es lo real, cómo definir conceptualmente lo existente, cómo evaluar críticamente los métodos o dispositivos que construyen el conocimiento científico. Como toda ciencia, la filosofía de la ciencia es un saber de segundo orden o de segundo grado. Bueno, aquí realmente debería poner filosofía, disculpen. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la filosofía como un conocimiento de segundo orden o de segundo grado? Esto no significa que hay que despreciar o menospreciar la filosofía porque está en un segundo lugar. No, todo lo contrario. Es un saber de segundo grado precisamente porque la filosofía es una suerte de ciudadano honorario en una república de ciencias. Imagínense que las ciencias son algo así como ciudadanos de un país, ¿verdad? Bueno, la filosofía es como una suerte de exiliado o de inmigrante que viene acá, no es propiamente un ciudadano, pero claro, al ser ajeno a esa idiosincrasia nacional, por ejemplo la costarricense, entonces es capaz de darse cuenta de las falencias de nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. Pero también ese ciudadano honorario se sirve de nuestros conocimientos, se sirve de nuestra cultura y al ser ajeno puede evaluarlas críticamente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la filosofía no sería una ciencia. Hay autores que sí han entendido históricamente a la filosofía como una ciencia, como es el caso de, por ejemplo, Husserl, ¿verdad?
padre de la fenomenología, pero en este caso no lo vamos a entender de ese modo, ¿verdad? Sino más bien la filosofía como un saber que es exterior a la ciencia, pero se sirve de esta. Algunos científicos tienen una perspectiva muy antifilosófica, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos al famosísimo, que todos ustedes lo conocen, Stephen Hawking, que tiene una frase en un libro, de hecho de sus libros más recientes, el cual se llama El Gran Diseño, en donde él menciona lo siguiente, ¿verdad? Esto lo pueden ver subrayado en amarillo y en verde. ¿Cómo podemos comprender el mundo en que nos hallamos? ¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿De dónde viene todo lo que nos rodea? ¿Necesitó el universo un creador? La mayoría de nosotros no pasa la mayor parte de su tiempo preocupándose por esas cuestiones, pero casi todos nos preocupamos por ellas en algún instante. Tradicionalmente, esas son cuestiones para la filosofía, pero la filosofía ha muerto. La filosofía no se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia, en particular de la física. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda de conocimiento. Bueno, aquí podemos ver un típico científico antifilosófico. Quizás ustedes han conocido más de uno. Ciertamente son más habituales en física y en ciencias exactas, pero también los hay en ciencias sociales. Es decir, yo por la facultad, ambas, tanto de la UNA como de la UCR, me he encontrado con algunos, ¿verdad? Pero esta visión que nos expone Hawking, eh, Hay una en mano realidad, levantada, por ajá, si acaso. No sé si sí, Lu quería mencionar algo. ujú, adelante. Hola, sí, bueno, esta visión de la filosofía y la ciencia me parece muy interesante. Yo ahorita, bueno, me estaba leyendo este libro de Mil Mesetas de Deleuze y Guattari, que hay una frase muy interesante Claro, que me dice, que hizo que hablan como que el pensamiento de la ciencia moderna es como una jerarquía, donde en primer lugar está la física, en tercer lugar está la química y en cuarto lugar está la biología, está hablando de las ciencias exactas. Entonces me pareció muy afirmativo la crítica que hace Lucy Guattari sobre la ciencia moderna. Ellos no hablan mucho sobre la filosofía, pero sí hablan mucho sobre esta jerarquía que hay en hoy en día del capital, de cómo clasifica la ciencia. Ese es como, bueno, como el pequeño aporte que quería mencionar. Buen libro, la verdad, se lo recomiendo a todos. Es una crítica excelente. buenísima, entonces ese es como el aporte que quería mencionar. Me parece muy curioso que Stephen Hawking también sea totalmente antifilosófico, entonces ojo ahí también con las personas a las que nos referimos, a los papers que leemos como hoy en día como futuros científicos o afines a la ciencia. Sí, el libro se llama Mil Mesetas de Deleuze y Guattari, ¿verdad? Es que alguien está preguntando ahí por el chat, ¿verdad? Ese es el libro. Sí, ese es el libro, ya lo voy a poder compartir en el chat. Yo lo tengo en PDF, y ahí me lo estaba leyendo. Ok, Ojalá conseguírmelo en físico porque es un librazo. claro, claro. Sí, yo personalmente ese texto no lo he leído. Me enfoqué más en una filosofía de la ciencia un poco más tradicional, ¿verdad? Pero claro que, bueno, los enfoques postestructuralistas también han contribuido bastante a entender qué es la ciencia, sus límites, su relación con el poder. En ese sentido también Michel Foucault, en un libro que se llama La arqueología del saber y las palabras y las cosas, ahí, bueno, pues habla muchísimo, ¿verdad? Sobre este tipo de temas que, bueno, también tienen una relación con Deleuze porque ellos tuvieron una relación y un diálogo muy fuerte, ¿verdad? Ellos dos. Pero bueno, como iba diciendo, esa visión que les presenté de Hawking reconoce que la filosofía sí tuvo un papel en un momento determinado, que planteó preguntas y respuestas pertinentes, algo que Hawking incluso reconoce en otro libro que tiene que se llama Breves respuestas a grandes preguntas. Allí dice que Aristóteles proporcionó argumentos pertinentes para justificar la forma esférica de la Tierra, ¿verdad?
No obstante, esa visión que solo le otorga a la filosofía a ser la madre de las ciencias suele ser bastante problemática en realidad, porque nos dice que la ciencia hoy asume las tareas que previamente había desempeñado la filosofía y que por lo tanto esta última, es decir, la filosofía, debería jubilarse. Gustavo Bueno, en El papel de la filosofía en el conjunto del saber, el libro que les he mencionado, se niega a reconocer que la filosofía haya entrado en una fase de agotamiento o de desgaste. De hecho, su libro es producto de una polémica que tuvo con otro filósofo llamado Manuel Sacristán, quien tenía estas mismas pretensiones cientificistas, ¿verdad? De que en realidad no había que estudiar filosofía, había que estudiar ciencias. Más bien Gustavo Bueno dice que el hecho de que las ciencias asumieran diversas teorías que eran originalmente filosóficas no significaba que la filosofía se agotara verdaderamente. Por el contrario, ante la existencia de una constelación de ciencias, la filosofía debía asumir un nuevo papel, como ese saber que interroga la ciencia y se sirve de sus aportes, ¿verdad? Entonces, claro, qué sé yo, en el momento en que surge la microbiología, en el siglo XIX con Pasteur, no significa que las respuestas que éste haya dado sobre o la refutación que tuvo lugar contra Aristóteles, ¿verdad? La idea de que la vida no surge espontáneamente, sino que eh, los cuerpos que están descompuestos o que se pudren atraen una serie de bacterias, ¿verdad? Entonces ahí es como surge verdaderamente esa vida o se genera o se concentra en un lugar. Eso no significa que la filosofía esté agotada, eso significa que la filosofía empieza a jugar otro papel, ¿verdad? Un papel distinto. Eh, bueno, lo cual no significa, a decir verdad, que toda filosofía tenga que estar científicamente informada. Hay filosofías que no necesitan jugar este papel de interrogación de la ciencia. Pueden hacerse otro tipo de preguntas, pero en concreto la filosofía de la ciencia sí. Ya que insistimos tanto en el papel que tiene la filosofía en la interrogación de conceptos, hagámonos una pregunta, ¿qué es la objetividad? La ciencia es realmente objetiva, que fue lo que planteamos al inicio. Antes hemos adelantado que sí lo es, en realidad, pero no en un sentido convencional, ¿verdad? Objetividad para la filosofía de la ciencia no es lo mismo que para muchos científicos naturales que dicen que la objetividad es neutralidad muchas veces, ¿verdad? Entonces, bueno, Alan Chalmers, mejor dicho, que es un autor que yo les recomiendo especialmente este libro, La ciencia y cómo se elabora, porque es bastante sencillo de leer en realidad. Tenía otro libro, ¿verdad? Que también se los voy a citar ya posteriormente, que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia, verdad? En donde básicamente respondía a muchos de los argumentos positivistas favorables a la ciencia, ¿verdad? ¿Qué es el positivismo? ¿Han escuchado ustedes sobre qué es el positivismo? Bueno, para darles una breve descripción de lo que es, un breve significado, digamos que es una estrategia metodológica que entiende que la ciencia descubre hechos puros, ¿verdad? Sin embargo, algunos malinterpretaron mucho el libro de Chalmers porque dijeron, ya, claro, como usted eh, se declara en contra de la objetividad desde el punto de vista del positivismo, entonces usted es un enemigo de la ciencia, usted es un escéptico, usted es un relativista. Y Chalmers dijo, suave, bueno, entonces volvamos a hacer una edición de qué es esa cosa llamada ciencia, pero también voy a aprovechar para hacer una secuela de ese libro que es La ciencia y cómo se elabora. Entonces, claro, para la estrategia positivista, la objetividad del conocimiento científico residía en una concepción general del conocimiento. Creían que una teoría unificada permitía establecer las condiciones universales bajo las que se considera científica una teoría. Por dicho motivo,
Existía un método o un conjunto de normas universales y ahistóricas de la ciencia. Es decir, las reglas de la ciencia son las mismas independientemente de la época histórica. Y hay leyes y reglas universales de la ciencia que aplican para todo, ¿verdad? Eso es lo que cree la estrategia positivista. Bueno, Chalmers es bastante resistente a esta teoría positivista. Ajá, Sí, no sí, soy yo. Es que tenía Hillary. la duda, tal vez como que usted planteó, pero es para no perderme tanto. Igual yo los insto a participar en la charla y que sea como una conversación si no están perdiéndose o así. Es que habías hablado de la objetividad, digamos. Y creo que para sí Ujú. es importante como diferenciar objetividad y subjetividad y de dónde viene esta palabra. Sí, bueno, así como una definición etimológica no les podría dar honestamente, pero em, evidentemente, y eso es lo que estoy planteando, ¿verdad? O lo que estoy tratando de construir, ¿verdad? Y es que la objetividad no puede estar desprovista de la subjetividad, ¿verdad? Se supone clásicamente que objetividad es referirse exclusivamente al objeto como en tercera persona, ¿verdad? Sin embargo, hoy sabemos que el observador afecta al observado, ¿verdad? El objeto no es algo que sea exterior a nosotros, sino que en el momento en que lo observamos producimos un conocimiento sobre ese objeto. Y eso creo que puedo profundizar un poco más en el curso de la charla, Hillary, pero no sé si de momento quedó más o menos claro. Sí, está bien, muchas gracias. Excelente. Bueno, Chalmers es bastante resistente a estas teorías del positivismo que tienen este concepto convencional, digamos, de la objetividad como sinónimo de neutralidad. Bueno, ¿y cuáles son los referentes de este positivismo? Karl Popper, un filósofo de la ciencia bastante famoso en el siglo XX, ¿verdad? Que no solamente escribió sobre filosofía de la ciencia, sino también tiene algunos textos políticos. Imre Lakatos, ¿verdad? Imre Lakatos sí era un discípulo de Karl Popper. Aunque ellos cuestionaban algunos postulados del positivismo, eh, bueno, Chalmers reconoce que se inscriben en muchos de los fundamentos de este mismo paradigma, ¿no? O de este mismo enfoque, mejor dicho. Luego veremos el concepto de paradigma, ¿verdad? Eh, Básicamente Chalmers decía que en realidad no hay un método universal, ni hay normas atemporales en ciencia. Pero hay normas y métodos que van cambiando con el tiempo, ¿verdad? Los métodos y las reglas en ciencia no son siempre las mismas, van cambiando, van transformándose, van evolucionando. Chalmers dice que aquellos que defienden la objetividad científica como sinónimo de métodos universales, atemporales y totalmente neutros, traen implícitos ideas esencialistas que recurren al recurso de la naturaleza humana. Para esto, Chalmers se retrotrae a la formación del conocimiento científico a partir del siglo XVII, ¿verdad? El esencialismo vendría a ser como decir que hay un atributo que es inherente, que es intrínseco a alguien o a algo, ¿verdad? Eh, Chalmers dice que no, que en realidad no hay algo así como una esencia o una naturaleza humana que permite construir como cierta racionalidad o cierta objetividad, sino que más bien todos somos hijos de nuestra propia época. Entonces construimos el conocimiento objetivo que somos capaces de construir con base a los instrumentos prácticos e intelectuales de los que disponemos, ¿verdad? Entonces Chalmers nos habla de dos corrientes de pensamiento filosófico predominantes en el siglo XVII que sostenían esta idea del conocimiento como una propiedad de la naturaleza humana. Nos habla del empirismo representado por John Locke, que es este que ven en la parte de abajo, y David Hume. Pero también hay otra corriente que es la del racionalismo, representada por René Descartes. El empirismo
Hume y Locke, sostiene que el conocimiento reside en la experiencia, mientras que el racionalismo, René Descartes, sostiene que la raíz del conocimiento es, por el contrario, la razón. Luego llegaría un señor que se llama Kant, a principios del siglo XIX, escribiría un libro que se llama La crítica a la razón pura, que diría, esto no es necesariamente contradictorio, ¿verdad? O sea, ambas cosas pueden convivir, no son excluyentes. Bueno, el referente del racionalismo, como les dije, es Descartes, quien decía en un libro que tiene que se llama El discurso del método, que para producir conocimiento había que divorciarse de las costumbres y de la autoridad, porque estos eran un obstáculo que impedía el entendimiento humano, ya que oscurecían la luz de la naturaleza, eso que les decía, que es la que nos permite oír la razón, ¿verdad? La razón ya es inherente a nosotros como seres humanos, solo hay que purgar a esas autoridades que condicionan nuestro pensamiento y empezar a pensar de manera racional. John Locke y David Hume, los referentes del empirismo, como he dicho, afirmaban que todas las ciencias tienen una relación con la naturaleza humana. Hume en concreto sostenía que las matemáticas, la filosofía natural, en ese momento no existía una contradicción tan fuerte entre filosofía y ciencia como hoy la existe, más bien habría como una separación gradual desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, ¿verdad? Decía que las matemáticas, la filosofía natural y la ciencia dependen de las facultades y poderes que las juzgan, que son esas facultades que ya son inherentes a nosotros. Entonces Chalmers dice que el racionalismo y el empirismo asumen que existe algo como la naturaleza humana y que en ese sentido comparten exactamente el mismo problema. Chalmers nos dice que en realidad la ciencia la producen individuos formados en las sociedades en las que viven, por lo que es difícil definir que exista una esencia inmutable que siempre esté detrás de las diferencias sociales, culturales e históricas. Los procesos de razonamiento observacionales y experimentales en ciencia evolucionan históricamente. No son los mismos procedimientos metodológicos que se utilizan en el siglo XVII que en el siglo XIX. Lu, adelante. Sí, bueno, yo tengo una duda. Eso estamos hablando del siglo XVIII, XIX. Eso está muy relacionado con 17. el Renacimiento. ¿O estamos en épocas diferentes? Sí, bueno, más o menos en una misma época, sí. Ajá, Más bien, bueno, cronológicamente. yo cronológicamente, sí, claro. Bueno, más bien, no, suave un toque. El Renacimiento sería como más en el siglo XVI. Eso sería más con Galileo. Yo creo que de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero en general, si yo tuviese que utilizar una categoría para definir esto es modernidad, ¿verdad? Y en realidad, siglo XVII sería clasificado más como la época clásica, ¿verdad? No Renacimiento. Renacimiento es un poco más atrás, digamos, en el siglo XVI. Realmente estaríamos hablando como de la época clásica. Ah, listo. No sé si quedó claro. Ujú. Sí, sí, listo, listo. Gracias por la duda. Gracias por la duda. Bueno, entonces nos dicen que el cálculo infinitesimal, por ejemplo, solo se puede concebir después de Newton y Leibniz, no en la antigüedad con Arquímedes, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el cálculo infinitesimal es algo que solo podemos concebir en determinada época. De hecho, hay un libro muy interesante que no cité aquí de un historiador de la ciencia soviético que se llamaba Boris Hessen, que de hecho, bueno, fue asesinado por parte del estalinismo, ¿verdad? Tenía un pensamiento que era más o menos problemático, porque habían científicos soviéticos que rechazaban totalmente a Einstein, y este Boris Hessen escribió un artículo que era relacionando la teoría de la relatividad con el materialismo dialéctico, y le dijeron que eso no era posible, ¿verdad? Entonces, bueno, él terminó asesinado, no se sabe cómo, más o menos, ¿verdad?
ni por qué razones, pero muy probablemente se deba a que, bueno, su pensamiento era más o menos disidente, ¿verdad? Es un libro que él tiene que se llama em, Las raíces socioeconómicas de la mecánica de Newton, en donde él habla sobre cómo el pensamiento de Newton solo es posible durante el nacimiento del capitalismo. Porque muchas de las Fuertísimo ese preocupaciones... facto por Dígame, allá. Hilda. No, no, que está muy interesante eso, ocupaba decirlo, estoy impactada. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y el libro realmente también es muy impactante y lo fue mucho en su momento porque la historia de la ciencia hasta el momento creía que em, Newton había conseguido, digamos, sus logros, sus hallazgos en ciencia debido a, bueno, pues a su ingenio personal, ¿no? Pero el materialismo histórico soviético en ese sentido aportó mucho porque dijo, bueno, realmente Newton es un hijo de su época y su libro de los principios matemáticos de la filosofía natural es el producto precisamente de cómo, digamos, mm, por ejemplo, la dinámica de los barcos y del comercio que va unificando, digamos, al mundo, esa primera globalización, por así decirlo, hace más pertinente entender las leyes que gobiernan al movimiento. Entonces, claro, cómo la luna influye en el movimiento eh, bueno, de los objetos sobre el líquido, por ejemplo. Eso es muy importante, o sea, es importante entender estas leyes de la física para entender cómo funcionan los barcos y cómo sofisticar la navegación, ¿verdad? Aunque quizás Newton no lo hacía conscientemente, pero estaba respondiendo a problemáticas que son históricas, que son propias de su momento, ¿verdad? Que sin el capitalismo y sin el y sin y sin el comercio no podrían concebirse, ¿verdad? Entonces, el cálculo infinitesimal, bueno, que realmente se le atribuye a Leibniz, ¿verdad? Bueno, el cálculo en general sí se le atribuye a Newton y de hecho se decía que Leibniz era un plagiador y fue bastante desautorizado en su época y humillado por eso. Son conocimientos que solo pueden surgir en el siglo XVII, no antes, ¿verdad? De hecho, Galileo no disponía del cálculo, ¿verdad? Disponía de otro lenguaje para poder llevar a cabo sus descubrimientos, ¿verdad? Eh, bueno, los hechos realmente no son puros, sino que están sujetos a las variaciones de los procedimientos de observación y razonamiento, ¿verdad? Esto que les decía, no es lo mismo observar la realidad por medio de dispositivos como el cálculo que por medio de los dispositivos que tenían, por ejemplo, matemáticos en la antigüedad como Arquímedes. Por esto es importante reconocer qué instrumentos prácticos e intelectuales disponían los científicos en el momento en que habitaban en el mundo, ¿verdad? Bueno, aquí voy a poner algunos ejemplos históricos. Bueno, antes he mencionado que yo soy historiador, no filósofo de la ciencia, pero me parece que la historia es fundamental para entender la filosofía de la ciencia, ¿verdad? Precisamente por este carácter cambiante que tiene, bueno, pues la ciencia, ¿verdad? Y bueno, los historiadores lo que hacemos es estudiar el cambio. Voy a poner algunos eventos históricos y procesos históricos a modo de ejemplo para ilustrar cómo los métodos y reglas de la ciencia cambian con el tiempo. Me voy a limitar, eso sí, a la edad moderna y contemporánea, bueno, sobre todo a la edad moderna. Eh, y no voy a hablar tanto del medievo y de la antigüedad, ¿verdad? Creo que esa es una discusión que podemos tener ya en otro momento. Sinceramente, no dispongo de los conocimientos para hablar de esos dos periodos en estos momentos. Bueno, las reglas de la Edad Moderna, durante la llamada Revolución Científica, que va del siglo XVI hasta el XVII, cambiaron bastante drásticamente durante el siglo XVI, ¿verdad? Aquí la ciencia jugó un papel
de correlato con los procesos históricos y materiales del momento. Con Galileo y Newton se erige un nuevo concepto de ciencia, ¿verdad? Esto siglo XVI y XVII. Estos dos entienden que la única manera de autorizar el conocimiento científico es por medio de la experiencia o por medio de la experimentación. El único conocimiento válido es el que podía probarse y ser puesto a prueba. Esta concepción solo podía erigirse si se estudiaba la naturaleza, ¿verdad? Porque la naturaleza es un objeto que tolera pasivamente la manipulación, ¿verdad? Sin embargo, el hombre, bueno, esto es el lenguaje machirulo que se utilizaba en el momento, ¿verdad? El humano, que evidentemente no soporta esa manipulación pasivamente, no puede ser objeto de estudio por parte de la ciencia, ¿verdad? Porque no es predecible y no puede ser controlado, en realidad. ¿Usted iba a decir algo, Hillary? ¿O fue que estaba aplaudiendo? Estaba aplaudiendo. Ok, ok. Es por este motivo que la ciencia en la modernidad empieza a escindirse paulatinamente de la filosofía, ¿verdad? Esto que les decía, la ciencia y la filosofía en el siglo XVII realmente no eran tan contradictorias. Newton estudió filosofía y Leibniz era teólogo también. Ellos leían a Platón, leían a Aristóteles y demás. Pero se introduce en el siglo XVII lo que es la concepción mecanicista por medio de la mecánica clásica, ¿verdad? Que entiende que las leyes del universo, eh, Newton partía, digamos, de esta concepción mecanicista, que entiende que las leyes del universo que él planteaba en los principios elementales de la filosofía natural, los principios matemáticos de la filosofía natural, que las leyes en física eran inmutables y que eran las que regían el universo. Realmente la física todavía no se establece en el siglo XVII, sino que tendríamos que eh, esperar hasta el siglo XIX para entender como esa república de ciencias que hoy conocemos, la física, la biología y la química, ¿verdad? Pero los conocimientos de los que parte la física tienen un antecedente en el siglo XVII, que sería pues, la óptica, el cálculo y la astronomía, ¿verdad? Pero ¿qué es el mecanicismo, verdad? Es una concepción que implicó el olvido del tiempo y la expulsión del hombre de la naturaleza. Entonces, tanto Galileo como Newton, eh, para ellos solo es científico aquel conocimiento que pueda dar cuenta de reglas universales del movimiento. Pero, ¿de dónde proviene esta concepción? ¿Qué elementos culturales e históricos motivan a los científicos a pensar de este modo? Evidentemente, las ideas de Galileo y de Newton no provienen solamente de su ingenio individual, sino de una serie de condiciones materiales y por lo tanto también cognitivas que comparten con el resto de la humanidad. Hay varias hipótesis que tratan de explicarlo. La primera hipótesis, esto más en el mundo protestante y anglosajón, dice que, esto depende de cada sociedad, ¿verdad? Incluso también de la religión predominante de cada región, ¿verdad? En el caso del norte de Europa, muchas veces el protestantismo, también el catolicismo, pero predominantemente, y ya más en la península ibérica con el catolicismo, ¿verdad? Y en Italia también con el catolicismo, por supuesto. Pero en el caso del mundo protestante, un filósofo de la ciencia también muy famoso, Paul Feyerabend, llegó a decir que el concepto de experiencia, que se erige en los siglos XVI y XVII, estaba atravesado por el concepto de sola escritura del protestantismo. Dice que la ciencia, al ser una institución social, está atravesada por una serie de empresas, tanto ideológicas, políticas y religiosas, ¿verdad? O sea, la ciencia no es una entidad aislada, no es una entidad que sea aparte, digamos, del concepto de religión, de
de la ideología y demás, ¿verdad? Como saben, digamos, estos conocimiento general, el protestantismo es una religión que surge, bueno, pues en el siglo XVI y que intenta purgar a los falsos ídolos del cristianismo, ¿verdad? Es una religión fundacionalista que se basa en teoría exclusivamente en la Biblia, en las Santas Escrituras y en la palabra de Dios. En este proceso de purgación de los falsos ídolos, como lo podrían ser los santos, por ejemplo, el protestantismo intenta solo inspirarse en las Santas Escrituras. Esto debido a que las opiniones humanas, especialmente por parte del catolicismo y sus concilios y su institucionalidad, habían sustituido a la palabra de Dios. El proceso que siguen los científicos del mundo protestante se inscribe bastante en este razonamiento. Recordemos que Newton incluso llegó a componer todo su sistema para llevar a las personas a creer en la divinidad, ¿verdad? Evidentemente, Newton no era ateo. Toda su mecánica, toda su teoría, digamos, de las leyes que rigen el movimiento, necesitan de Dios para cerrar sus explicaciones, ¿verdad? La ciencia en la modernidad también intentó purgar a la ciencia de los falsos ídolos, pero en un sentido metafórico, ¿verdad? Dichos ídolos eran las opiniones igualmente, las cuales falseaban los sentidos, imposibilitando una comprensión correcta de la naturaleza. La experiencia era ese fundamento de autoridad que era necesario para preservar, como lo era para el protestantismo, las Santas Escrituras o la palabra de Dios. En cambio, la opinión humana era eso que había que purgar, ¿verdad? Es decir, la experiencia era ese fundamento sobre el cual había que basarse, ¿verdad? Era casi que un dogma, digamos, solo la experiencia, nada de la opinión humana, ¿verdad? Por lo tanto, para hacer ciencia era necesario purgar la opinión humana y basarse solo en la experiencia, ¿verdad? Esta no es la única hipótesis que existe para entender, digamos, este cambio en la ciencia en el siglo XVI. Existe otra, ¿verdad? Pero esta que en concreto pone a colación Feyerabend ha sido más o menos cuestionada, es decir, tiene lógica, ¿verdad? Yo creo que para mí tiene sentido, pero un problema muy grande de algunos filósofos y para Feyerabend en concreto es que él piensa el protestantismo en los términos del siglo XIX, no en los términos del siglo XVI. Entonces quizás está proyectando anacrónicamente algunos postulados del protestantismo del siglo XIX al siglo XVI. Entonces este autor, Manuel Ortega, un profesor de filosofía de la ciencia de la UCR, de la UNA sobre todo, él es catedrático de la UNA, pero también está dando clases en la UCR, él lo pone en cuestión en un artículo bueno, que aquí estoy citando y ya en la última diapositiva voy a poner la referencia como tal, ¿verdad? Bueno, la segunda hipótesis de por qué el concepto de experiencia se rige como este argumento de autoridad es por otro suceso histórico de gran relevancia, ¿verdad? En este caso en el mundo católico, ¿verdad? Que es el descubrimiento de América, ¿verdad? Al que por supuesto luego se integraría el mundo protestante y francófono, ¿verdad? Pero sobre todo a nivel iberoamericano me refiero, ¿verdad? Cuando los ibéricos fueron descubriendo gradualmente que estaban frente a un nuevo continente, no tenían más alternativa que desautorizar el conocimiento cartográfico que tenían los antiguos, especialmente Ptolomeo, ¿verdad? Que había dibujado un mapa que era como, bueno, pues la regla general de cómo entender la cartografía del mundo. En esta línea, Américo Vespucio, después de regresar de Brasil en 1503, mencionó que los conocimientos geográficos de los antiguos eran falsos y opuestos completamente a la verdad. Por este motivo, se desautoriza el conocimiento antiguo y se le da más importancia a la recolección de pruebas y de comprobación de las ideas mediante la experiencia. Es decir, hay un nuevo continente. Hemos verificado que efectivamente lo es. De hecho,
la cartografía de América no se forma exclusivamente con el conocimiento europeo, sino que necesitan la ayuda incluso de científicos de las civilizaciones indígenas para eso. Se basan en varios conocimientos indígenas para ello, ¿verdad? Cuestión que desmitifica muchísimo la ciencia en un sentido eurocéntrico, ¿verdad? Pero este nuevo concepto de experiencia precisamente ya es casi como una cuestión innegable, ¿verdad? Uno no puede negar el hecho de que hay otro continente y que por lo tanto hay que renovar el conocimiento con base en, bueno, pues los nuevos hallazgos a nivel geográfico, ¿verdad? Dicho lo anterior, son una serie de procesos históricos, culturales e incluso religiosos los que permiten conformar las nuevas reglas de la ciencia. No son la naturaleza humana, sino la historia, las decisiones y las comunidades humanas las que forman el nuevo concepto de ciencia en la modernidad. Aquí podemos poner a colación el concepto de paradigma que ofreció un historiador y filósofo de la ciencia llamado Thomas Kuhn en este libro, bueno, que lo pueden ver acá y también en la diapositiva, llamado La estructura de las revoluciones científicas. ¿Qué es un paradigma? Digamos, ¿qué es un cambio paradigmático? Él dice que es un modelo o un patrón aceptado por parte de una comunidad científica, ¿verdad? Este puede representar un cambio con respecto a la ciencia normal, que vendría a ser un logro que fue reconocido como un fundamento ulterior en la práctica científica, ¿verdad? Entonces, un poco la lógica de Kuhn es la misma que hemos mencionado hasta el momento, ¿verdad? Se falsea una idea convencionalmente aceptada por otra, pero no todo cambio en ciencia es una revolución científica o es un cambio de paradigma. A veces lo que se hace es ajustar un paradigma existente para poder, bueno, pues acercarse más a la realidad, pero partir de los mismos fundamentos principales, ¿verdad? Que esto pasa mucho, por ejemplo, con la mecánica newtoniana, ¿verdad? Que en los siglos XVIII y XIX se cuestionan algunas ideas de Newton, pero sus fundamentos principales siguen estando vigentes, ¿verdad? Ya luego con Einstein, su teoría de la relatividad ya habría otro giro, ¿verdad? Pero la mecánica newtoniana se sigue estudiando, ¿verdad? Y sigue siendo un fundamento, ¿verdad? Quizás la diferencia cuando se estudia la mecánica, eh, la mecánica newtoniana y luego ya otro tipo, bueno, pues de una mecánica diferente, ¿no? Por ejemplo, la mecánica cuántica eh, se suele, digamos, eso suele depender del caso que se esté analizando, ¿verdad? Pero a Newton se le sigue estudiando, ¿no? No directamente de los Principia, ¿verdad? Pero sí se siguen estudiando científicos newtonianos, ¿verdad? Bueno, a pesar de que, por supuesto, la ciencia sea construida por seres humanos y comunidades de científicos, eso no significa que la ciencia produzca una realidad. La realidad es independiente de nosotros, como lo he dicho, el materialismo siempre, ¿verdad? Aunque, por supuesto, nosotros intervenimos y tenemos un impacto en ella, ¿verdad? La ciencia no produce realidad, pero sí produce verdades. Es decir, enunciados sobre los hechos, ¿verdad? O sea, la realidad es independiente de nosotros, pero en el momento en que formamos un enunciado sobre esa realidad, ya no estamos produciendo realidad, estamos produciendo una verdad, ¿verdad? Aquí entran en juego los instrumentos intelectuales o prácticos de los que disponemos. En ese sentido, nuestra observación no es neutral, que es lo que nos dice Chalmers en este otro libro que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Porque hay quienes dicen que la ciencia se basa en la observación y eso no es cierto. En realidad la ciencia primeramente diseña una serie de dispositivos con los que acercarse a la realidad. Es decir, no partimos de un ojo o una visión desnuda para ver la realidad. Más bien lo que hacemos es como diseñar unos lentes con los cuales poder acercarnos a esta. Podemos poner un ejemplo de esto, ¿verdad? Que es como ir al médico, por ejemplo, ¿verdad?
cuando el médico nos presenta una radiografía porque nos hemos hecho alguna fractura o, por ejemplo, una mujer embarazada, la radiografía no me dice lo mismo a mí que al médico. Es decir, yo veo una radiografía y no sé muy bien dónde empieza una cosa, dónde empieza la otra, pero el médico sí. Es decir, en principio estamos viendo lo mismo, pero él tiene un conocimiento que yo no tengo, entonces al final ve más cosas que yo, ¿verdad? Porque dispone del conocimiento para ello. Igual pasa, por ejemplo, para un historiador y una persona que no sea historiadora. Yo puedo leer un documento, una carta del siglo XVI y realmente estamos leyendo lo mismo, ¿verdad? El material sigue siendo el mismo, pero eh, quizás yo dispongo de un contexto que una persona historiadora no tiene, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tanto la ciencia histórica como la ciencia médica, por así decirlo, eh, no se basa solo en la observación, sino en una serie de dispositivos que le permiten observar algo que otra persona no podría ver, ¿verdad? Eh, bueno, las verdades nos llevan a reconocer que el mundo como lo conocemos no solo es el resultado de la mera existencia de los hechos preexistentes, sino de una construcción de verdades. Hay otra pregunta que planteó Hillary en el afiche de catalizador que me pareció muy interesante y es cómo cambia el mundo, ¿verdad? Porque claro, el mundo no, no es siempre igual, ¿verdad? El mundo es, es variable, ¿no? El mundo no es invariable. Podemos decir que el mundo no es una totalidad de cosas, de acción, ¿verdad? La particularidad del ser humano, a diferencia del resto de animales, es que nuestro mundo está cada vez más afectado por nuestras acciones y también por nuestras operaciones, lo cual nos ha permitido organizarlo según nuestros gustos y necesidades, ¿verdad? El desarrollo tecnológico, también el desarrollo social, en un sentido amplio, ha permitido que una de nuestras operaciones, es decir, las ideas, necesiten de un grado de complejidad mayor, ¿verdad? Es por este motivo que organizamos teorías, las cuales pueden ser de orden ideológico, pueden ser de orden religioso y también científico, que es lo que nos interesa al final y al cabo. Y la ciencia precisamente es producto de esas operaciones y de esas teorías complejas. La ciencia es una institución histórica y cultural, al final y al cabo, ¿no? Que nos facilita, digamos, un radio para apropiarnos del mundo, pero también de comprender ese mundo, ¿no? Eh, pero bueno, ¿a quién sirve la ciencia, no? Sí es... Eh, alguien quiere unirse a la llamada, voy. Sí, la ciencia, bueno, pues es ese radio que nos permite acceder a la realidad y apropiarnos de eso. Bueno, pues ¿a quién sirve la ciencia, no? Entonces yo les planteo una serie de preguntas que serían las siguientes. Dado que la ciencia es una disciplina operatoria que amplía el rango del ser humano en el mundo, ¿cómo debe intervenir la ciencia en el mundo? Debemos regular la relación del ser humano y la naturaleza para no degradarla. Aquí es como un tema muy ambiental, ¿verdad? Que creo que a varios les interesa. Y también les quería hacer otra pregunta. En sus carreras se reflexiona sobre los alcances y límites de la objetividad científica. También otra pregunta que es ¿qué ejemplos de cómo la ciencia ha servido como un correlato de los procesos históricos conocen? Esto que les hablaba, ¿verdad? De la mecánica newtoniana como correlato del capitalismo naciente, ¿verdad? La ciencia, la ingeniería y la industria armamentística israelí es un correlato del genocidio palestino. Es decir, es la ciencia al servicio de, bueno, pues en este caso de un proceso gradual de exterminio, ¿verdad? Cómo se utiliza Gaza como un laboratorio para probar armas químicas, armas biológicas,
armas, armas balísticas también, ¿no? ¿Cómo podemos provocar que la ciencia sea un correlato de la conciencia social y la solidaridad mutua? Esas serían básicamente las preguntas. Bueno, espero que la charla haya sido satisfactoria y bueno, espero sus comentarios y sus respuestas. Muchísimas gracias. Horacio, si gustas.